Bueno, queridos patitos, vamos a ir a la lucha entre lo público y lo privado. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el intruso? Y por tanto, ciertamente aquí tenemos una situación que a veces se ve algo como actual, pero tiene bastantes raíces en lo internacional y en el pasado, porque normalmente se suele desviar la atención a cosas complejas. Por ejemplo, el GATT. ¿Qué es el GATT? La gente pensará, el gato, bueno, ya sea el menino, el Michi, o el gato del coche, para levantar y quitar la rueda. No, no, el GATT es el General Agreement Treaty. Bueno, pues el acuerdo general de tarifas en comercio que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en la idea de que la ONU tuviera tres patas económicas ligadas a ella, como era el FMI, el Banco Mundial y una ligada al comercio, pero no se pudo transmutar un acuerdo general en organización, sino hasta 1994-95, en donde se hizo la Organización Mundial del Comercio. Pero eso no fue óbice para poner una serie de acuerdos y rondas en donde se iban negociando los asuntos y finalmente se llegaba a algún acuerdo. Por ejemplo, la de los años 80 fue en la ronda Uruguay, y en el 2003 sacando el culmen la ronda Doha en el Golfo Pérsico. Fue muy importante para el tema de los elementos de los tejidos, propiedad intelectual, pero la gente no es como un servidor que en la carrera de ciencias políticas en una de las asignaturas pues tuvo que estudiar claramente cada una de las rondas de regulación del comercio internacional y por lo tanto ver ese toma y daca respecto a los países llamados del sur, los países del norte, los industrializados, ahora generar normas en este ámbito en donde ciertamente tenemos dos organismos que son capaces de poner una imposición, una decisión que debe ser obligatoriamente cumplida. Uno en política es el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otro es el tribunal ligado a la Organización Mundial del Comercio, cuyo dictamen debe ser seguido al pie de la letra por los países parte del compromiso. ¿Por qué digo esto de la ronda Doha? Pues porque se tenía la idea de, por ejemplo, en temas ligados a la economía, que debía de permitirse la participación de empresas de otros países en los concursos públicos, por ejemplo, en el suministro de bienes y servicios de los diferentes países, porque uno puede pensar, y a veces se hace la hipocresía tremenda respecto a la dualidad, respecto al asunto de que, por ejemplo, cuando Ferrovial conseguía concursos para construir infraestructuras en otras partes del mundo, se decía, uy, qué bien, qué maravilloso, pero se obviaba un pequeño detalle. Y es que en España se habían cerrado y cegado las posibilidades de que las pequeñas y medianas empresas ligadas al sector de la construcción, ligado a la infraestructura, no pueden participar hasta un mínimo de X facturación. Y eso era una limitante que era absolutamente increíble y éticamente intolerable. Seguramente tendría que ser legal, pero es inaceptable. Sea posible que participen de concursos públicos en otros países, algo que se quiere que en el ámbito español, incluso cuando Ferrovial se va a los Países Bajos, recordemos que también Shell salió de los Países Bajos en dirección al Reino Unido y alguna otra empresa grande, por lo tanto, lo mismo que sufrió Pedro Sánchez respecto a Ferrovial, Mark de los Países Bajos lo sufrió respecto a países que no siquiera están en la Unión Europea, como es el Reino Unido. La salida de empresas neerlandesas en dirección a otros países, también con tema de imposición, tema de seguridad jurídica, tema fiscal, tema... Por tanto, ciertamente, aquí cuecen habas y en otros sitios también cuecen habas. Por lo tanto, ciertamente hay que tener mayor comprensión. No puede ser que se diga que no venga ninguna empresa de fuera, como ahora Ferrovial es una empresa de Países Bajos, que no venga ninguna empresa de fuera para concurrir en los concursos. Ya bueno, entonces cuando era española, entonces sí podía concurrir en los concursos de fuera. Hay que ser menos hipócritas y saber un poco más de ronda Doha, ronda Uruguay, y conocer las reglas de la Organización Mundial del Comercio a la hora de establecer este marco de compromiso. Pero, yendo más hacia el terreno, el ámbito, se suele hablar de
privatizaciones, hablar de lo público está menos valorado. Vamos a ir de un lado. Lo público contra lo privado y lo privado contra lo público. Lo privado contra lo público. Sobre todo en esas visiones se veía que lo público era un marco donde había dumping económico. ¿Por qué? Pues por la razón siguiente, porque están chupados de la teta del presupuesto público. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier colegio, cualquier hospital, cualquier quirófano, ambulatorio, guardería, cualquier elemento ligado al espectro de lo público, si no iba nadie, si nadie usaba ese servicio, si nadie estaba en ese marco, era fácil decir: ¿queréis cerrarlo? Tranquilos, mañana mismo voy a organizar una huelga general aquí y vais a cagaros la perra, porque voy a decir que estáis privatizando esta mierda y sois unos neoliberales y una gente que está contra el servicio público y que quiere destruir el tejido de la economía popular. Vale, fantástico. ¿Y la gente que va a preguntar? Nada. La gente va a decir: oh sí, qué gente más mala. Sí, quieren llevárselo a su casa, quieren negociar para favorecer a X, a Z. Oh, corrupción, ¿no? ¿Por qué? Una cosa es la imagen proyectada, otra imagen de la realidad. Y se tiene esa idea, sobre todo, que vende más un escándalo que algo que funciona bien. Si alguien lo opera y está bien todo, eso no se va a saber nunca. Si alguien lo opera y muere en la mesa de operaciones, eso se va a saber y va a ser escandaloso durante varios tiempos. Durante semanas, durante mucha gente. Por lo tanto, ciertamente, es terrible y horrible, pero es más efectivo en el público un escándalo que una vida normal. Y por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos el asunto de que se quiso poner coto al ámbito público para que las participaciones privadas, que son las que generan PIB, las que generan empleo, pudieran tener participación en esas esferas para que no sea coto cerrado del ámbito público, pudiendo dar la alternativa, pero con la dificultad de que unas dependen del éxito o el fracaso del ámbito de la situación del negocio, y otras, si fracasan, van al ámbito del presupuesto público y se pone encima de la mesa más dinerito, porque hemos de recordar el hecho de que sea con dinero o sin dinero, sea aparentemente gratis o no gratis, al final se acaba pagando por esa misma gente vía presupuestos, vía impuestos. Y por tanto, ciertamente, se puede decir: bueno, el Estado financia esto, barra libre, pero ese barra libre está bien ido financiado por los impuestos y por los presupuestos correspondientes. Por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación en donde el privado tiene esa percepción de sentirse minusvalorado y en disminución de competencia respecto al público, porque ellos dependen de su esfuerzo y el público está estructuralmente vinculado, y como se supone que el Estado no puede quebrar, pues se expande el gasto público y luego en estados como España, too big to fail, demasiado grande para caer, pues bueno, pues algo será. Por tanto, ciertamente se quiso eso, poner coto a la situación respecto al ámbito público para maximizar las posibilidades de negocio privado en educación, en sanidad, en infraestructuras, para que la empresa privada pudiera participar. Por otro lado, desde lo público se ve a lo privado como una imposición intolerable, que pone en riesgo tu propia existencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los negocios privados, al tener ese ámbito ligado a los accionistas, al ámbito ligado a su propia supervivencia y no depender de nadie, son más efectivos. No digo siempre, pero puede pasar que haya negocios sanitarios, negocios educativos y otro tipo de servicios que sean
más eficaces, más efectivos que el público. Y eso significa que a veces se diga que está siendo privatizado un marco general. Por ejemplo, educación, País Vasco. Más de la mitad de la educación pública está pública entendida no como de suministro público, sino de la educación en global del público. Está siendo suministrada por el privado. ¿Qué pasa en Euskadi? Si se desconoce la estructura que viene desde las Ikastolas, aunque ciertamente Fernando Buesa, que en paz descanse, hubo una regulación cuando fue consejero de educación a la hora de la incorporación de algunas Ikastolas al ámbito público y otras que se mantuvieron en el ámbito de concertación, pues si se tiene la idea de que hay colegios incluso religiosos, Ikastolas, hay un porcentaje importante de educación en el ámbito vasco que es semi-privada, que reciben apoyo del público, de los presupuestos, que tienen rango de competencia con la educación pública, que tiene tradición y arraigo en el país, pero se lo considera completamente privado, como si fuera esto el American School o el liceo francés. ¿Quién está dogmatizado? ¿Quién está imbuido de los principios de la intolerancia? El que reconoce el ámbito vasco de la educación, que dice hay que hacer una ley de educación que incorpore el ámbito público y el ámbito privado, entendiendo que hay una zona entre ambos, que es la concertada, que está al servicio del público, pero su rango propietario no está del ámbito del público, sino que tiene un grupo gestor particular que fue iniciador de ese proyecto. No puede ser que algunos que son funcionarios, por esa competencia, organicen huelgas para exigir la exclusión del privado del mercado, ya sea sanitario, educativo, y hasta que no se pongan reglas coartantes del ámbito privado, ellos no saldrán de la huelga. Es jugar con el público. Luego poner coartadas para justificar esa posición de huelga y limitación efectiva del servicio público al que se deben respecto a esa forma de ser funcionarios que tiene ellos sí, a diferencia de los llamados políticos que tienen un limitante que es el mandato de 4 años, los que son electos, y menos tal vez aquellos que son designados por aquellos que son mandatados cada 4 años. Ellos solo tienen que hacer memorística un día al año. No, un día en la vida. Un día en toda su vida tienen que hacer la memorística y ganar la plaza de funcionario. Y hagan lo que hagan, van a estar ahí. Es muy difícil echar a un funcionario, es muy fácil echar a un político. Simplemente tienen que dejarle votar. Un funcionario no le puedes echar. Recordemos el caso de aquel funcionario del País Valencià, estuvo 10 años, día tras día, sin ir a su puesto de trabajo, y solamente por un desliz al de 10 años se hizo la posibilidad de abrirle un expediente y tal vez expulsarle de su plaza funcionarial. 10 años de ausencia de su trabajo. Pero todos los días cobrando todos los meses, cobrando todos los años el cheque. Por lo tanto, sinceramente hay que poner el foco en el asunto. Los funcionarios, como tienen garantizado su puesto de trabajo, pueden hacer luchas, no solamente por su tema laboral, sino también por sus dogmas ideológicos. Incluso tratar de introducir fuerza ligada a determinados sindicatos, cosa que se ha visto en más de una vez, concretamente 2 veces, en el caso de Osakidetza. Y por no hablar de otras comunidades donde los límites y los controles son muchísimo más laxos que en la comunidad autónoma vasca.
Por tanto, ciertamente ahí tenemos una situación de enfrentamiento y de choque, que debe de ser desnudado y debe de ser puesto encima de la mesa tal y como es. Porque tan denunciable es el ámbito de decir que desde el ámbito público se trate de orillar al privado, que es el que arriesga su patrimonio y su situación en aventuras, en empresas. ¿Por qué no también ligadas al sector educativo, también al sector de salud? Tienen derecho a participar, porque lo contrario es exclusión y va en contra del marco general de democracia liberal, economía de libre mercado. Pero por el otro, también es cierto que no puede hacerse el hecho de que, dado que el público está metido en la teta del presupuesto, entonces vamos a salvar al privado para que no pueda quebrar. Porque eso significa que no hay vía a la innovación, no hay vía a la forma de arriesgar proyectos que nacen, crecen y mueren, como la vida de una persona. Y eso no significa que sea mejor o peor sociedad, sino que los ciclos vitales de los proyectos determinan el éxito o el fracaso que puedan tener. Y pueden tener un éxito en un determinado nicho, en un determinado momento, por razón X, Y o Z. Y otros negocios que puedan surgir. Por ejemplo, el sector del ámbito tecnológico no era algo que estuviera en el siglo XIX o estuviera previsto cuando se hizo la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El ámbito de redes sociales, ámbito transporte, ámbito energía, un montón de cosas que han transformado la realidad. Desde, por ejemplo, la pizarra de tiza a la pizarra electrónica. La idea del cuaderno a la idea del laptop. Ha habido evoluciones, transformaciones. Los que se adaptan, sobreviven. Los que no se adaptan, deben desaparecer. Pero no por una cuestión de selección racial, de darwinismo social, no. El darwinismo establece que los mejor adaptados son los que sobreviven. A veces hay que adaptarse poco. Pero como hablamos respecto a las especies con Baring-Wheyon, ¿no?, en un conversatorio. Y otros deben adaptarse al entorno más rápido para poder sobrevivir. Haciendo abstracción del ámbito de los animales, porque seguimos siendo animales los seres humanos, en nuestro entorno social debemos aplicar eso, en donde ni unos sobre otros, no imponer, no impedir, en donde tenemos que hacer creencia efectiva de lo que tenemos en el marco regulatorio llamado Constitución, Estatuto, y en el ámbito europeo de democracia liberal y mercado, a la hora de abrir nuestra mente al ámbito comunitario, al ámbito de la competencia, al ámbito de minimizar los esteroides que unos tienen para ventaja de los otros, y la competencia trate de ser más igualitaria a la hora de establecer la relación entre el público y el privado, sobre todo en la idea de un señor de Vizcaya que dijo pan para hoy y pan para mañana, no pan para hoy y pan para nunca. Es decir, mañana hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Hay que sembrar para recoger, y eso significa que el público, el sector público, sepa cuál es su zona de realidad, y el sector privado donde puede incidir y actuar, y para la sociedad global haya cooperación entre el sector público y el sector privado para generar sinergias donde el beneficiado sea el ciudadano, que de una forma u otra, pagando impuestos o pagando la factura, es la que abona el coste del servicio. Por tanto, ciertamente ahí tenemos que hacer la reflexión de que de una u otra manera, sea a través de impuestos, sea a través de la factura, la persona que vive en el territorio al final acaba pagando. There is no free lunch. No hay comida gratis. Esto es una verdad. Aunque lo dijera Milton Friedman, tiene validez a día de hoy. Por tanto, ciertamente, no sé si servirá la reflexión, pero aquí está, queridos patitos. Y sin más, es que casco, agur probat, Betty Helpian.